Hoy vamos a compartir un tema muy especial que lleva como título La palabra de Dios y su poder. La palabra de Dios y su poder. Y vamos a leer el pasaje de Hebreos 4:12. Y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenga esa convicción plena de la importancia, de lo importante que es la palabra de Dios haciéndose vida en cada uno de nosotros. Qué importante es el perseverar, es el ser constante en leer la palabra y no solamente leerla, escucharla. Qué importante es que cada día el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, pueda entender que la palabra es el alimento perfecto dado por Dios mismo. En vano sería, mis amados, que estemos aquí reunidos, escuchando la palabra y al salir de aquí nuestra vida continúa igual, sin ningún cambio, sin nada nuevo. Y recordemos que cuando hemos venido a Cristo, Cristo diseñó una nueva vida para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Por tanto, todo aquello que era nuestra vieja manera de vivir quedó botado, quedó fuera. ¿Por qué? Porque Cristo diseñó una nueva vida para todo aquel que crea y se convierta de sus malos caminos y venga a Cristo. Podemos ver que es tan importante, no solamente, como les decía, leer, escuchar, sino que es aún más importante el escucharla, el leerla, pero permitir que esa palabra nos traiga vida. Porque más adelante vamos a ver que la palabra es vida. Esta palabra que está escrita aquí en Hebreos es una declaración poderosa, de una de las más poderosas sobre el poder de la palabra de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos pasar por desapercibido lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. El escritor a los Hebreos, fíjese que yo leía, después de esta porción, me fui al comienzo. Y el escritor de los Hebreos comienza en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en el versículo 1 nos hace énfasis el escritor que Dios habló, que Dios, que enojada estaré, ¿verdad? No, no, que Dios habló en la antigüedad a los antiguos a través de profetas. Pero en los tiempos, luego, ¿a través de quién habló? Primero habló a través de los profetas.
Es más, Israel escucharon hablar a Dios. Luego en estos tiempos vino y habló a través de Jesucristo. Entonces, me iba ahí a ese versículo 1 y 2. Y qué interesante, porque allí vemos en todo ese libro de los Hebreos que nos habla de la importancia de saber escuchar la palabra de Dios. De estar verdaderamente nosotros como hijos de Dios, estar verdaderamente escuchando al Señor. Allí en la carta a los Hebreos, el escritor pone como un ejemplo más o menos lo que pasó con Israel. Porque Israel escuchó la voz de Dios, escuchó a los profetas hablar, pero había mucha incredulidad en sus vidas. Su corazón se había vuelto con una dureza total. Y aunque escuchaban la palabra, ellos seguían haciendo lo mismo. Hoy día, quizá entre nosotros alguno pudiera el Señor hablando a su vida diciéndole, tú estás en esa condición. Escuchas la palabra, lees la palabra, pero tu vida no ha cambiado. Le voy a dar un minuto para que ahí ore delante del Señor. Y que el Señor le revele en esta noche los cambios, todo lo que el Señor quiere sacar de adentro que no le está sirviendo. Ore, mi amado. Padre, te rogamos, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Y aquellas cosas que sabemos que no están correctas, aún a pesar de haberte escuchado hablar a ti, aún a pesar de leer tu palabra y saber que es verdad, pero que no hemos permitido cambios. Oh Padre, en esta noche, permítenos tomar decisiones en ti para echar fuera todo eso. Gracias te damos, Padre. Ese pueblo de Israel oyó la voz de Dios y aunque lo escucharon, muchos de ellos fueron duros de corazón, al punto tal que Dios tuvo que ponerlos bajo su disciplina. ¿Lo cree usted? Dios tuvo que intervenir a causa de la dureza que hablaba y no era escuchada su voz. Entonces, a tal punto llegó esta generación que tuvo que venir la disciplina del Señor sobre de ellos. Y cuando viene la disciplina, no es para mal, hermanos, es para bien de nuestras vidas. Ahora, no esperemos que venga esa disciplina. Nosotros caminemos en el Señor, vivamos en el Señor, escuchemos su palabra, pero sobre todo vivimos esa palabra. Y fíjense que cuando se mira aquí de esto, de que esta generación fue puesta en disciplina, viene a mi mente aquel pasaje que está en Mateo. En Mateo, ese no lo puse allí. En Mateo 13, del 3 al 9, que en este pasaje el mismo Señor Jesús, el Señor Jesús, había una multitud y comenzó a hablarles. Y como él hablaba, les hablaba a las multitudes en parábolas. Entonces él comenzó a contarles una historia y les empezó a contar de los diversos terrenos donde cae
la semilla que es la palabra, que es el mensaje. Y él comenzó a decirles, cayó en esta tierra, no dio fruto, sí dio fruto, no dio poco fruto, una se ahogó, otra la quemó el sol. Y viene a nuestra memoria cuando Jesús hablaba. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Pues Jesús lo que estaba hablando a través de esa parábola es cuando la palabra hay corazones muy diferentes. Hay corazones que reciben la palabra con humildad, con sencillez, pero hay corazones orgullosos que dicen, no, eso no es para mí. Pero si el Señor habla, es porque Él quiere todo lo mejor para cada uno de sus hijos. Y vemos que allí el Señor hablaba en esa parábola de los diversos terrenos donde se sembraba el evangelio. Pero hoy día en su iglesia, ¿cuántas veces está hablando el Señor? Y la palabra, y venimos los miércoles, los domingos, devocionales, diferentes actividades espirituales, claro. Y hacemos y hablamos y declaramos y todo, pero ya afuera se nos olvidó. Se nos olvidó. Y seguimos viviendo nuestra vida como que no tuviéramos a Cristo. Es posible que en esta noche, al escuchar la palabra, usted o quizás alguien de los que estamos aquí se identifique, porque es posible que alguno, aún siendo creyente en Cristo, pudiera haber permitido que su corazón se hubiera endurecido hacia la palabra. Cuando hablamos de corazones endurecidos es porque escuchamos la palabra y sabemos que lo que la palabra habla es verdad y es sí y amén porque salió de los labios de Dios. Sin embargo, hacemos caso omiso de la palabra. Hacemos caso omiso de la instrucción, de la guía, del consejo de Dios para nuestras vidas. Y seguimos viviendo igual. El escritor a los hebreos nos dice que, ¿qué ocurrió con esa generación? Y ya vimos que esa generación no quiso escuchar la dirección, la instrucción, la guía, el consejo de Dios. Usted y yo somos personas entendidas y creo que a partir de este día vamos a tomar decisiones firmes en el Señor. Ya no vamos a estar escuchando la palabra y por un oído entró y por el otro salió, sino que esa palabra, ya lo vamos a ver, penetra. Esa palabra corta lo que tiene que cortar. Esa palabra arranca todo aquello que estuviera estorbando ahí en nuestros corazones. Y nos dice la palabra que la generación ahí de Israel nos dice la palabra que no alcanzaron el reposo porque fueron duros de corazón, incrédulos. El principio de mantenernos fieles al Señor es tener el conocimiento de su palabra y viviendo esa palabra. Vamos a hacernos unas preguntas. Le voy a pedir que se ponga en pie. ¿Sí? Usted mismo se las va a contestar. Mire, vaya pues. Lo voy a poner Alejandro con alguien. No son bromas. Usted personalmente se las va a contestar. Yo las voy a hacer y usted se las contesta a sí mismo. Primera pregunta. ¿Confío realmente en el poder de la palabra de Dios? ¿Usted sabe sí o no?
Segunda pregunta, ¿nuestro corazón es sensible a la palabra de Dios? ¿Usted sabe si su corazón es sensible o no? Tercera, cuando nos reunimos, mire esto, cuando nos reunimos, amados, ¿vengo a escuchar la palabra de Dios o vengo a escuchar al predicador? Ya vamos a ver por qué le estoy haciendo esas preguntas. Porque siempre puede sentarse. Ya se contestaron, ¿verdad? Ya quedaron bien claritos todo. El que tiene un corazón sensible sabe que lo tiene y aquel que no es sensible también sabe que, que tiene un corazón insensible. Bien, entonces, cuando nos reunimos, amados, venimos a oír a Dios, a hablar a nuestra vida. Venimos a tener ese tiempo de adoración al Señor, donde todo es adoración a nuestro Señor Jesucristo, donde escuchamos a través de labios humanos la palabra de Dios. Y es allí cuando escuchó la palabra o cuando escuchamos la palabra que hay convicción de tomar decisiones para vivir en acuerdo en la voluntad de Dios. Este es el poder de la palabra de Dios. Quiere decir que está el pastor Amílcar aquí predicando. Voy a ponerlos de ejemplo los de aquí porque de otros lados algunos los conozco, otros no. Pero vamos a poner, está el pastor Amílcar predicando aquí. Yo estoy escuchando la voz de Dios cuando él está predicando. Por ningún momento voy a permitir que Satanás traiga mentira. Eso que está hablando, no. Cuando Dilcia sube y comienza el Señor a hablar a través de ella, estoy escuchando la palabra de Dios que Dios trae a través de su vida. Cuando Mari sube aquí y predica, yo escucho a Dios hablando. Cuando Albino sube acá o allá en mi casa, yo veo a Dios hablando. Porque muchas veces, a causa de la simpatía que pudiéramos tener alguno, es aquello. Pero usted tiene que, ¿cómo le puedo decir? Tiene que ver a Dios en esa persona, hablando. No tiene que ver qué tan bueno es con usted o qué tan bueno es con usted. No. Tiene que ver cuán bueno es el Señor. Y que Dios lo utiliza para dar su palabra. Por tanto, cuando estamos aquí en las reuniones, en el culto general, amados, guardemos nuestro corazón de que Satanás quiera traer mentira o engaño. Muchas veces nos sentamos, pero nos sentamos como jueces allí a ver qué dice. Es que yo lo hago mejor. Está bien, puede ser que sí. Puede ser que sí. Sin embargo, yo veo la autoridad del Señor en esa persona que está hablando de parte de Dios. Amén. Nunca olvidemos esto, amados. Por simpatía o por afinidad o por lo que sea, usted escuche a Dios hablando a su vida. También no ponga su oído para esto. Esta palabra que está hablando le cae a fulanito. No. Diga, Señor, esto que está hablando usted es para mí. Sí, entonces, sí. Entonces, mis amados, porque casi siempre, muchas veces, cuando tenemos ese espíritu de incredulidad dentro, aunque estemos aquí, estamos no siendo muy correctas
nuestra manera de ver las cosas o de hablarlas. Entonces, cada vez que alguien sube aquí, miremos al Señor hablando a nuestras vidas. Aunque no nos guste lo que nos diga, pero si Dios habló y está en su palabra, recíbalo. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso, mis amados, voy a terminar mejor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo mal que está en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, cuando dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios, significa que cuando estoy escuchando que alguien está hablando la palabra de Dios, yo la estoy recibiendo porque sé que viene de Dios. Yo no estoy viendo el defecto que tiene mi hermano. Yo no estoy viendo aquella cosa, aquella situación que tengo contra... No, porque no debe haber entre nosotros eso. Entonces, yo recibo lo del Señor. Recibo todo lo que habla de parte del Señor. Y dice la escritura ahí que toda la escritura es inspirada por el Señor y nos enseña, nos enseña lo que es la verdad y nos hace ver todo lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios tiene la autoridad, tiene el sello de Dios para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y llevarnos a toda verdad. Ahí está lo que el Señor, ¿para qué utiliza su palabra? Dice que el Señor tiene toda la autoridad. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Ha sido sellada por Dios. La escribió, los hombres escribieron inspirados por Dios y Dios puso su anillo, puso su sello en su palabra. Vamos a Mateo 24:35. Nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos dice aquí? Que todo pasará. Amados, hoy sale una moda, mañana ya no está. Hoy se levanta un reino y dentro de unos años no está. Hoy se levantan sabios y ya mañana no están. Pero dice la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Pues sí. Entonces podemos ver, amados, que la palabra de Dios es eterna, no cambia, no varía, no envejece, es para todos los tiempos y permanece para siempre. Amén. Y en este pasaje que estamos viendo de Hebreos 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No hay otro libro en esta tierra, amados. Habrán muchos libros que quieren ayudar al ser humano a ser mejor, a vivir mejor,
a alcanzar metas, a instruirse cómo tratar a las personas y muchas cosas más. Pero la única que trae vida es la palabra de Dios. Es la única. Nadie puede cambiar a nadie, solo la palabra de Dios transforma, trae vida. No hay otro libro en esta tierra como la palabra de Dios. Ningún libro se compara o se iguala a la palabra de Dios que es viva, porque tiene vida y trae vida al hombre. Vamos a Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Por eso mirábamos al comienzo que en la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Y en los tiempos luego Dios ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No hay otro libro. Eso lo compartíamos. No hay otro libro. Esta palabra de que habla de Hebreos 12, de Hebreos 4:12, es una declaración poderosa del poder que tiene la palabra de Dios. Ese poder que da vida a lo que está muerto. Trae vida porque es una palabra que es viva y eficaz. Cuando hablábamos del pasaje Juan 6:63, miramos que dice que el Espíritu es el que da vida, pero también luego las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es una declaración poderosa de Jesús, porque solo el Espíritu Santo nos revela lo que es la palabra de Dios para bien de nuestra vida en Cristo. Solo el Espíritu Santo es el que nos revela lo poderoso que es la palabra de Dios y lo bueno que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Sí, Nazaret. Así es. Amén.
ustedes leen la palabra porque creen que en ella encuentran la salvación. No sé si me ayudan a recordar, creo que aparece en Mateo 5, escudriñar las escrituras que ustedes encontrarán en esta. Sin embargo, que él, la misma palabra del Señor habla de él. Entonces le dice, y niegan, dice, acercarse a mí, que encuentran vida en mí. Sin embargo, leen la palabra como Caín, clara. La misma escritura nos habla de Cristo, en esencia, completo de Génesis hasta el Apocalipsis, para ese mensaje de salvación y redención y transformación aún de la materia, de lo visible, lo invisible, lo que nosotros estudiamos Cristo. Es tan poderoso el mensaje de Jesús, Señor. Amén. A mí me gustaría rescatar y solamente dejar eso en su corazón y es, hermanos, la palabra, cuando estamos ya por el Espíritu, ¿verdad? Nos enseña, nos lleva a ver a Cristo como la vida, como lo que transforma, Claro. como lo que salva. Y entonces usted entiende que a una materia, su cuerpo, su mente, su espíritu se sujeta. Y cuando usted decía, pastora, hay un cambio, la misma palabra y en ese Juan 5:39, tenía apuntadito eso, dice la misma palabra, dice el nuestro Señor, es que la palabra es Él. Eso es poderoso, porque cuando Él es la palabra, nosotros entendemos que es el dice, no sé por qué. Pero yo digo, Escudriñar las escrituras. cuando hace ese énfasis, Dice escudriñad las escrituras, que en ellas la vida eterna, las que dan testimonio de... Luego el que sigue, no sé si me ponen en 40, hace mucho abuso, solo rapidito para que encontremos nosotros en 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice en el 41, porque cuando nosotros entendemos en este de gloria de los hombres no recibo, le dice a los fariseos en ese momento que estaba hablando. El 42 le dice, porque la misma palabra trae consigo fruto. A yo os conozco que no tenéis amor en vosotros. Y sigue en el 42, y yo se lo recomiendo, Juan 5:42, respecto a esa lectura. Sí. La palabra trae fruto. Claro. La Biblia, el Señor Jesús, en la completa plenitud de Dios mismo, en nosotros, en la mente, el cuerpo y el espíritu, manifiesta el fruto. Necesitamos ver y creer en lo que Él ha dicho de nosotros, no depende de nosotros. Depende del Señor, lo que ya no es nosotros, nuestro deber, ruego y súplica es creer sin dudar alguna lo que Él ha dicho ya de nosotros, porque ha dado promesas extraordinarias en la iglesia, promesas extraordinarias en la casa, promesas extraordinarias en la salud, ha prometido tantas cosas, por eso está con nosotros. Amén. Entonces, si compremos a Cristo, la palabra del Señor guió por el Espíritu, Cristo mismo la misma. Sí, sí, gracias Nazaret. Sí, fíjense que por eso cuando comenzamos a hablar de este tema, algo que enfaticé muy claramente fue la importancia que tiene para nosotros en nuestra nueva vida en Cristo la palabra, ¿verdad? Y de verdad que la palabra nos transforma, nos cambia. Pero ya vamos a ver, la palabra es viva y es eficaz. Ya vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Entonces, me parece a mí de que siempre nosotros tenemos que tener claramente que la palabra de Dios es que Él habla a nuestras vidas. ¿Para qué? Para cambiar, transformar, ¿verdad?
Si se recuerdan que allá en el Antiguo Testamento habla, dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Pudiera ser que dentro de la congregación o dentro de toda la iglesia del Señor, que hay personas que no han permitido que la palabra se haga vida en ellos. Bien, sí, Dilcia. Sí. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Sí. La palabra estaba con Dios y era Dios. Sí, así es. Nosotros podemos ver el poder tan grande que es la palabra. Claro. Porque realmente la palabra no es un algo, sino un acto. Así es. Eso. Cristo. Amén. Por eso la palabra es tan poderosa y por eso se habla de Hebreos. Sí. En los tiempos Dios habló a través de Ujú. pero en los tiempos actuales Ujú. Él habla a través de Jesucristo. Amén. Porque Sí. Jesucristo es la palabra. Claro, Por así es. eso es que dice que la palabra Es vida, sí. Sí, es ¿verdad? vida. Porque ni siquiera es de vida, es que Es vida. por eso transforma. Y lo que Amén. la palabra es lo único que transforma las vidas. Claro. Precisamente porque la palabra es Cristo mismo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, podemos ver que aunque vamos a Filipenses 2:16. Miren lo que nos aconseja el apóstol aquí. Dice, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y me gustaría también leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Mire qué consejo tan hermoso. Dice, aférrense. Y dice allí, asidos de la palabra. ¿Qué significa para cada uno de ustedes asidos? Agarrados, fuertes, sin soltarnos, aferrados. ¿Aferrados a qué? A la palabra de vida. ¿Verdad? A la palabra de vida. Por eso es que estamos hablando que la palabra es viva y eficaz. Porque es la que trae vida, una nueva vida. La vida vieja quedó atrás. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos aconseja, aférrense. No se vayan a soltar por ningún momento ni por un instante. Asidos, no se suelten. Qué hermoso consejo. Que nunca nos descuidemos por un momentito. Me voy a soltar un poquito de acá. ¡Pum! Allá va a ser el golpe. Mire que la palabra nos instruye y nos corrige y nos enseña y nos transforma. Es la palabra porque es viva y eficaz. El consejo que se nos da por la palabra es de que nos aferremos, que no nos soltemos. Aferrémonos a la palabra de vida.
corran la carrera, hagan la labor asidos, aferrados fuertemente a la palabra que da vida. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Pero aferrados a qué? Viviendo qué? Su preciosa y poderosa palabra. ¿Cuánta gente allá afuera hace tantas cosas? Cosas grandiosas en el aspecto de allá afuera. ¿Cuánta gente hace cosas allá? Pero están aferrados a otras cosas. Pero a nosotros la palabra nos aconseja que nos aferremos a su palabra, a la palabra de Dios. Que no nos soltemos por un momento. Por eso es la importancia que usted y yo debemos de darle el estar leyendo la palabra, el estar escuchando la palabra y tomar todo lo que el Señor nos instruye. Mire este consejo, qué poderoso, ¿verdad? No vivan la vida, dice, de acuerdo a lo que dice que estamos aferrados, no vivan la vida ni hagan nada a su manera. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O bajo su propia voluntad. Antes bien, permitan ser direccionados por el Espíritu Santo y la palabra de vida. Vamos a Primera de Pedro 1:23. Ya lo quito. Primera de Pedro 1:23. Dice, ¿por qué se nos deje consejo? Pues mire, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Qué lindo. Mire, si dice, pues han nacido de nuevo, ¿por qué se nos aconseja que no nos soltemos de la palabra? ¿Tenemos a Cristo? Sí. ¿Amamos a Cristo? Sí. Pero hay un instructivo que Dios y el Padre y el Hijo dejaron para nosotros. Y el Espíritu Santo nos recuerda constantemente esa palabra de Dios. ¿Para qué se nos ha dado? Pues porque nosotros hemos nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Allí mismo dice viviente palabra de Dios. Que yo el otro día, ya días, leía un artículo de un pastor. En este momento el nombre no me recuerdo, pero quien estaba dando el testimonio era otro pastor y estaba diciendo de que este pastor, del primero que les hablo, él estaba padeciendo de Alzheimer, es el que olvidan todo y que van poco a poco. Bueno, un pastor comenzó a padecer de Alzheimer, fue al médico y el médico miró que iba acelerado el Alzheimer progresando en él. Pero fue donde otro médico que era cristiano y le dijo, mire qué lindo, te voy a recomendar, va acelerado tu proceso de Alzheimer, te voy a recomendar esto y recibirlo de parte del Señor. Desde hoy, estudiar la palabra aún más. Lee y lee y lee la palabra. Porque va a llegar un momento que tu memoria pudiera ser que ya no va a funcionar bien. Lee la palabra. Y dice que desde ese día él comenzó y ahí está vivo todavía el pastor y está completamente saludable.
él tomó el consejo, empezó, él era pastor y él leía la palabra, pero aún la estudió, el consejo fue que la estudiara y que se la memorizara. Y él comenzó a hacer eso. El hombre, esa enfermedad fue vencida por la palabra. El hombre está correctamente y sigue predicando a Cristo. Pero mire, por eso es que estamos hablando de que la palabra es viva y eficaz. Dele el aplauso al Señor.